hace como 20 años hubo una película en la cual, en esa película repartieron unos mapas. Digamos que en la ciudad, por sectores, repartieron, por decirte, 10 mapas. Esos mapas, cada grupo, cada barrio, con esos mapas tenía que buscar, seguir el mapa, y el que llegara de primero se iba a encontrar un tesoro muy grande. Claro, esa película es espectacular, porque yo le hago una pregunta, es como si a usted le dijeran hoy, ahora el 31 de diciembre le vamos a dar un mapa para que si usted lo sabe interpretar, se va a encontrar un tesoro que le va a solucionar la vida. ¿Quién no quisiera andar con ese mapa, cierto? Así pasó con ellos. Ellos, ese mapa, y la película es muy entretenida, porque al final todos llegan a un mismo sitio, y al final, cuando se daban por perdidos, y todos caen como en un hoyo o algo así, y cuando suben la cabeza, todos al mismo tiempo vieron el sitio donde estaba el tesoro. O sea que no se lo ganó uno, sino se los ganaron todos. ¿Por qué te doy esta introducción? Porque el título del mensaje de hoy es Un buscador de Dios. ¿Cuál es el título? Un buscador de Dios. Y el mensaje de hoy es eso. Es de parte de Dios para enseñarnos qué es un buscador de Dios. ¿Y qué logramos o qué lograrás si logras encontrarte con Dios? Entonces, yo quiero decirte algo, serás un buscador de Dios si buscas primero su presencia. Serás un buscador de Dios si buscas primero la respuesta que necesitas en Él. Y no en el banco, ni en el dueño de la casa, ni en mi patrón, sino en Él. Serás un buscador de Dios si no buscas los atajos, sino que siempre estás dependiendo de Él. Serás un buscador de Dios si buscas adorarlo. Si buscas ¿qué? Adorarlo, si no andas solo tras las emociones, tras las actividades, es que tengo que ir a la reunión de líderes, reunión de esto, tengo que cantar, tengo que ir a entrenarme a cantar. No, amén, está bien, pero serás un buscador de Dios si buscas ¿qué? Adorarlo. Serás un buscador de Dios si eres un hombre muerto caminando. Esa estuvo mejor que todas, ¿no? Cuando digo hombre, es hombre y mujer. Serás un buscador de Dios si eres un hombre ¿qué? Muerto caminando. ¿Qué es un hombre muerto o una mujer muerta? Muerto es cuando tú estás muertos a las emociones del mundo, muertos a ser religiosos, muertos al mundo. Y ahora que llegó diciembre, que siempre lo predico y empieza a sonar por allá por la radio, ¿cómo es que dice? Llegó diciembre con su alegría, la bonita y la Navidad, y todos salen emocionados pues en la feria de Cali. Y ay, se me olvidó ir al culto porque es que estamos en diciembre. Entonces, serás un buscador de Dios si eres un muerto caminando. Serás un buscador de Dios si eliges vivir en su presencia más que huir de su presencia. Serás un buscador de Dios si eliges buscar más de su presencia que huir de su presencia. Ahí serás un verdadero buscador de Dios. Serás un buscador de Dios si Él es lo más importante en tu vida. ¿Me entiendes o no me entiendes? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué este pastor te dice que Dios tiene que ser lo más importante en tu vida? Respuesta,
Porque tú existes porque Él te dio la vida. Punto. Si Él no hubiera querido, tú no hubieses nacido. No estarías aquí. Entonces, tú existes porque Él te dio la vida. Entonces serás un buscador de Dios si Él es lo más importante en tu vida, por encima de tus negocios, por encima de tu trabajo, por encima de tus planes, por encima de tu visión. Y aquí está el secreto. Cuando Dios es el primero en tu vida, no tendrás que preocuparte por el futuro. ¿Cuántos dijeron amén? No tendrás que preocuparte por qué. Por el futuro, no tendrás. Cuando Dios es el primero, no tendrás que hacerte la pregunta que te estás haciendo. ¿Y el otro año cómo haré? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Podré seguir viviendo donde estoy? ¿Tendré que irme? ¿Qué voy a hacer? No, cuando Él es el primero en tu vida, Él tiene la salida. Y yo quiero decirte algo hoy. Tu futuro está escrito en el libro de Dios allá en el cielo. Tu futuro está escrito en el cielo, en un libro de los que aman a Dios. Porque la Biblia dice, yo sé, dice Dios, yo sé los planes que tengo para contigo. Son planes de bien y no de mal. Son planes de bendición y no de deudas. Son planes de ser sano y no enfermo. Son planes de paz y no de pelea ni de contienda. ¿Me estás entendiendo? Dile a tu vecino, tu futuro está escrito en el cielo. Y está escrito por Dios para los que le aman. Y este mensaje de hoy va a ser corto, simple y sencillo. Hoy Dios quiere enseñarte lo que tiene para ti. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios tiene para ti? Amén o amén. Y no solo enseñarte lo que tiene para ti, sino enseñarte cómo lo vas a lograr. Que eso es lo más importante, ¿o no? Es como si te dijeran, hay un tesoro y yo te voy a llevar hasta donde el tesoro. Dios hoy te va a enseñar qué tiene para ti y cómo lograrlo. ¿Cuántos lo quieren saber? ¿Y cómo lograrlo? Y le quiero decir algo, es fácil. Dígale a su vecino, es fácil. Es fácil, muy fácil. Es más, está escrito ahí en la Biblia. ¿Está qué? Está escrito, es fácil. Y lo peor, no nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta. Y el secreto es uno solo. ¿Cuál es el secreto? Sencillo. Si eres un buscador bendecido, lo lograrás si atrapas el corazón de Dios y no sus manos. Amén. Serás un hombre, una mujer bendecido si buscas el corazón de Dios y no qué, y no sus manos, porque estamos acostumbrados a decir, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, no tengo para el arriendo, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame. No, nunca lo busques para decirle, Señor, ¿cómo te amo? Es imposible seguir en esta vida sin tenerte a ti. Dios está buscando a alguien
que busque, que atrape su corazón y no sus manos. Dile a tu vecino, debes buscar su corazón. Vamos, dile al vecino, dile, debes buscar su corazón y no sus manos. Y escúchame, la Biblia está llena de grandes hombres de Dios. Pero resulta que entre esos hombres de Dios hubo uno que atrapó el corazón de Dios. Se llama David. ¿Cómo se llama el que atrapó el corazón de Dios? David lo hizo. David pudo atrapar el corazón de Dios. Y lo más tremendo, déjeme decirte algo. Cuando David comenzó a buscar el corazón de Dios, era un niño de 11, 13, 14 años. Y David quiso atrapar el corazón de Dios sin ningún interés. Ni se imaginaba ser rey. Ni aspiraba, como muchos jovencitos desde ahora, a tener un corral lleno de camellos para vender, ovejas para vender, ser un comerciante de ovejas. No. David escúcheme bien, David solo le preocupaba, escúcheme bien los hijos, a David solo le preocupaba, él era el menor de 8 hermanos, y solo le preocupaba cuidar bien las ovejas de su padre, porque desde los 13, 14 años era el que lo mandaban al monte a cuidar las ovejas. A David lo único que le interesaba cuando iba a cuidar sus ovejas, que me lo han escuchado más de una vez, era que en su morral lo primero que echaba era ¿qué? Uno solo sabe más, ¿era qué? El arpa. A David lo único que le preocupaba era cuidar bien las ovejas de su padre y adorar a Dios. No le interesaba más. Cuidar bien las ovejas y adorar a Dios. Era el menor de 8 hermanos. ¿Y sabe qué es lo mejor? Los hermanos se la tenían montada. Los hermanos le tenían bronca. Los hermanos, como él era el menor, límpieme los zapatos. Vaya, traiga tal cosa. Y de lunes a viernes, David tenía que salir con las ovejas al monte a llevarlas a pastar. Su papá y su mamá, David no era importante para papá y mamá, no lo tenían en cuenta para nada. Era el hijo ¿qué? El hijo menor, el de los mandados. Y le digo que no tenían en cuenta para nada, porque cuando hicieron la fiesta con el profeta, David no estaba en la fiesta. Todos los 7 hermanos estaban bien vestidos, pero David no estaba. ¿Por qué? Porque David, su papá, su mamá y sus hermanos no lo tenían ¿qué? No lo tenían en cuenta, era el despreciado. No sea Dios quien le esté hablando aquí. Si te has sentido así alguna vez en la vida, era el despreciado, el bueno para nada. Y David le tocaba cuidar las ovejas. Nosotros acá en Occidente no sabemos lo de las ovejas, pero no es un trabajo fácil. El pastor de las ovejas, lo que hacía David cuando salía con las ovejas, el pastor tiene que llevar aceite, y donde llega con las ovejas tiene que coger oveja por oveja y untarlas de aceite en el hocico y las orejas para que los mosquitos no la molesten. Todos los días. Fuera de eso,
tenía que llevarlas al lago donde había agua para tomar agua. Luego de que tomaban agua, las llevaba a donde había buen pasto, pasto verde y pasto fresco. Luego de todo eso que hacía desde las 6 o 5 o 6 de la mañana, luego cerca de mediodía que tomaban agua y pasto, ya las llevaba a un sitio donde él pudiera controlarlas, que hubiera una especie de refugio, donde él tuviera la vista de todas, las dejaba pastar organizadita, donde iban a dormir las ovejas y él, pero donde él pudiera, ¿qué? Controlarlas. Entonces no era un trabajo fácil. Entonces cuando llegaba la noche, él las cuidaba, en el corral cuidaba que no viniera ¿quién? El oso, el lobo o el león, él las cuidaba. Y después de que hacía todo este trajín, 3, 4 de la tarde que terminaba el trajín, que ya tenía las ovejas organizadas, David corría y se sentaba en una roca, en una piedra, sacaba su arpa, sacaba su pluma y sacaba su papiro y empezaba a escribir algo que usted y yo llamamos los salmos. Que los salmos son música, son cantos de adoración. Y David comenzaba a escribir salmos. Y luego que les ponía salmos, sacaba el arpa y empezaba a ubicar la letra. Cuando yo estaba sacando esta prédica, me impactó mucho lo que Dios me estaba enseñando. Y cogí la Biblia y abrí Salmos. Y empecé a leer Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Llegué hasta Salmo 31 o 35. Todos de David, todos de David, todos de David. David escribió como el 80% de los salmos. ¡Qué cosa tan impresionante! Me impresionó mucho este Salmo 24. Salmo 24, versículo 3 al 6. Voy a leérselo. Me impresionó mucho. ¿Qué dice el Salmo 24? Del 3 al 6 dice, es escrito por David: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4. El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Paremos un momentico allí. David escribe ese salmo que va a cantarle a Dios y dice: ¿quién subirá al santo monte de Jehová? ¿Sabe algo? Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero muy pocos son hijos de Dios y muy pocos subirán al santo monte de Dios. No, muchos son los llamados y pocos ¿qué? Los escogidos. 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¡Qué tremendo! ¡Qué salmo tan precioso! Y si tú lo lees, todos son salmos de David. Y yo me imagino que todos los días, desde los 14 años que cuidaba las ovejas hasta los 17 años, de esos 3 años, todas las semanas ese trajín. Pero yo me imagino que todos los días, de lunes a viernes, después de las 4 de la tarde, cuando ya las ovejas estaban preparadas allá, y David se sentaba y sacaba su arpa, yo me imagino que Dios en su trono abría un roto en el cielo y se sentaba, ¡wow! Y llamaba a todos sus ángeles al gran concierto de la tarde. Y David abría sus salmos, y vamos a suponer que abrió en el Salmo 23. El Señor es mi pastor,
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastorearás. Confortará mi alma, me guiará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre, me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, aliento me infundirán. Le hago una pregunta, ¿y David era qué? Pastor. ¿Y quién escribió ese Salmo 23? David. Y David está diciendo, Jehová es qué? Mi pastor. A buenos pastos me llevará, buenas aguas me dará, él me sostendrá. Y todas las tardes era un gran concierto. Dios abría la ventana en los cielos y llamaba a los ángeles al concierto. Y yo tengo aquí el Salmo 121 que me gusta tanto de David. Y me impacta porque casi todos los salmos son de David. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! ¿No le parece a usted tremendo? Todas las tardes Dios abría una ventana en el cielo, sentado en su trono, y se sentaba al gran concierto de David. Ahora yo le hago una pregunta. Ese niño David, desde los 14 a los 17 años, ¿lo hacía porque necesitaba algo de Dios? No. ¿Lo hacía porque andaba detrás de un puesto? ¿Lo hacía porque necesitaba plata? No. David adoraba a Dios solo porque era apasionado por Dios. Él no le cantaba, él no le escribía salmos, él no escribió esos 150 salmos porque necesitaba algo de Dios. Era porque David era un apasionado por Dios. ¿Era un qué? Apasionado por Dios. ¿Y qué dijo Dios de David? Hechos 13, 21 y 22. Léelo ahí, por favor, Hechos 13, 21 y 22. ¿Qué dijo Dios de David? Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, 22, quitado este, le levantó por rey a David, de que también dio testimonio diciendo, ojo que está hablando Dios, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ay, ay, ay. ¿Cuántos quieren que Dios diga eso de usted? He hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, dijo Dios, que hará todo lo que ¿qué? Todo lo que yo quiero. ¿Y sabe qué más dijo Dios de David? Dijo, David, el dulce cantor de Israel. ¿El dulce qué? Cantor de Israel. Vuelvo y le hago la pregunta.
Y présteme atención, y los que ven, présteme atención. ¿David buscaba una recompensa? ¿David buscaba un puesto? No. A David solo le interesaba adorar a Dios con pasión y sin ningún interés y sin pedir nada. ¿Qué pedía David a Dios? Nada. Se parece a nosotros, ¿no? Sí, amén, claro, Señor, dame a pagar el recibo de la luz. Oh, sí, Señor, quítame este hijo travieso que no es obediente. Oh, sí, Señor, mira a mi hija que está perdiéndose, Señor. Ah, se parece a nosotros, ¿no? David, ¿qué le pedía a Dios? Nada. 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 Pero, vamos, diga todos, pero David atrapó el corazón de Dios. ¿David atrapó qué? ¿Ves? David fue por el corazón, no por las manos. Y que cuando tú atrapas el corazón de Dios, Dios te dará lo que ni te imaginas. ¿Me estás entendiendo? Dios te dará ¿qué? Ni lo que te imaginas, ni lo que piensas. Y Dios veía a David tan fiel desde los 13, 14, 15, 16 años, 17, y cante, y todos los días Dios estaba pendiente para ir a sentarse a escuchar a David. Tremendo, eso no está escrito en la Biblia, pero en el libro de Dios en el cielo sí está. Todos los días el Señor Todopoderoso abría una ventana del cielo y dio ángeles. ¡Wow! Y ese hombre como adora. Y ese hombre como me ama. Ese hombre no era un niño. Ese niño como me ama, como me busca, como me adora. ¡Increíble! Voy a bendecirlo. ¿Qué dijo Dios? Voy a bendecirlo. ¿Cuánto necesitamos una bendición de Dios? Aquí está el secreto. Dios dijo, voy a bendecirlo de una manera que ni David se lo imagina. Cuando Dios bendice, bendicio yo. Ni tú te imaginas cómo es la bendición de Dios. Tú estás pensando en un carrito de esos chiquitos, Chevrolet Kia, y Dios está pensando en un Ferrari. Ay, 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 ay. Dígale a su vecino, cuando Dios bendice, bendice. No les escucho. Aleluya. Y Dios dijo, voy a bendecir a David de una forma que él ni se imagina. Y lo voy a preparar. Diga, todo tiene un proceso. ¿Qué dijo Dios? ¿Lo voy qué? Lo voy a preparar para que sea rey. ¡Oh! David estaba buscando nada. ¿Qué buscaba David? Era un simple campesino. Un simple, como diría hoy la gente, un simple infeliz pastor de ovejas, sin estudio, por allá. ¿Hasta qué año estudiaste, pastor? Segundo de primaria. Así fue con David. Dios dijo, lo voy a preparar porque lo voy a hacer rey. Y lo voy a preparar sin que él sepa hasta dónde lo llevaré. Sin que él sepa, pero lo voy a preparar. Y en esa época los hombres eran preparados para la guerra con espada, lanza y jabalina. Los hermanos de David, todos los tres mayores estaban con el rey, aspirando a ser generales, tremendos hombres de guerra. Y Dios lleva a David. Y David, cuando estaba cuidando las ovejas,
él cargaba una onda y vio que había que pelear con el oso y el león y él no sabía manejar la espada y empezó a practicar con qué. La ventaja de la onda es que podía ponerle usted una piedra como la palma de su mano en la onda y él aprendió a manejar la onda y apuntarle a una rama, a una hoja y tumbarla. Se volvió un experto con la onda. ¿Y qué pasó? Cuando venía el león, ¿cómo es un león? ¿Es como el perro de la casa de uno? No, es un león. ¿Qué sacaba David? La onda. ¿Y dónde le apuntaba? Y mataba al oso y al león. O sea que cada que aparecía un oso y un león, ¿qué pasaba con David? ¿Era qué? Mamé y matarlos al oso. Se volvió, ver un oso y un león era fácil matarlo. ¿Quién lo preparó para que fuera un experto con la onda? Dios, correcto, porque Dios lo estaba preparando. Entonces cuando Dios lo manda a través de su padre que vaya a llevarle la comida a los hermanos que están en la guerra, y David ve al filisteo gigante de 3 metros, un monstruo, forrado en acero todo su cuerpo, con espada tremenda, lanza jabalina, y caminaba pum, 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 el suelo retumbaba, y sus hermanos estaban todos con la cola entre las patas, el rey y todo el pueblo de Israel, y todo el mundo muerto de miedo. Y cuando David vio a Goliat, ¿qué dijo? ¡Ay, qué miedo! No, cuando David vio a ese monstruo que ofendía al ejército de Dios, dijo, ¿y quién es este incircunciso desgraciado que viene a ofender el ejército del Dios viviente? Dijo, dígale al rey que yo lo voy a matar. Un niño, era 17 años en ese momento. 17 años, dijo, dígale que yo lo mato. Y el rey dijo, ¿cómo lo vas a matar? Tú eres un muchacho, eres un hombre de guerra, tiene muchas batallas, ha matado muchos ejércitos. Y tú no sabes ni manejar la espada, lo puso, no sabía manejar la espada. ¿Cómo lo vas a matar? Dijo, no te preocupes, rey. Yo cuido las ovejas de mi padre y mato al oso y el león, no va a matar a este desgraciado incircunciso que ofende al ejército de Dios. Vaya pues en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando fue, escúcheme bien, los problemas te hacen ver como una mosca. Cuando Goliat vio a David, ¿qué dijo? Y este niño piensa que yo soy un perro que viene a mí con un palo. Y le dijo a David, David, te voy a matar. Y David le dijo, oye Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él te entregará en mis manos. Yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Cómo tiene que decirle a usted su problema? Yo te mataré y ¿qué más? Y te cortaré la cabeza. Déjeme decirle algo. Mató a Goliat y se convirtió en un héroe para el pueblo. Cuando el rey lo hizo montar en el caballo blanco al pie del rey y fueron entrando al pueblo, el rey en su pompa y el peladito de 17 años, David, allá con un zurrón, con un poncho, y apenas fue entrando a la ciudad, que empezó a cantar la gente. Saúl mató a 1000 y David a sus 2000. David mató a 2000 y Saúl mató a sus 1000.
¿Y qué pasó con el rey? Se llenó de odio y de bronca ¿contra quién? Contra David. Y escúcheme algo. Cuando usted aprende a buscar el corazón de Dios, la bendición que no te imaginas te llegará. ¿Sabes con quién se casó ese campesino de 17 años que cuidaba ovejas? Con la hija del rey. Escúchame por favor. El campesino se casó ¿con quién? Con la hija del rey. El que cuidaba las ovejas. El que no valía un peso. El despreciado por sus hermanos y la familia. ¿Se casó con quién? Dile a tu vecino, no sabemos lo que nos espera. Vamos, repítalo, no sabemos lo que nos espera. ¿Y todo por qué? Por adorar a Dios. Y Dios tenía que preparar más el corazón de David. Dijo, tengo que preparar su corazón. Y permitió que el rey Saúl, escúchame bien, el rey Saúl lo persiguiera por 13 años. Y el rey Saúl comenzó a seguirlo por 13 años. David le tocaba dormir en cuevas, en ríos, en montes. Le tocaba aguantar hambre, sin cobija, perseguidos, a punta de muerte. Y Dios dijo, tengo que preparar su corazón. Y más de una vez, 2, 3 veces, Saúl entró a la cueva donde estaba David y se acostaba ahí. Solo el rey. Y los que estaban con David le dije, Jehová te lo entregó, mátalo. Porque ya David había sido ungido como rey, mátalo. Ya Dios te ungió como rey, mátalo. Y David decía, no puedo tocar al ungido de Jehová. Diga conmigo, un corazón humilde. Porque ya Dios lo había ungido a él como rey. Y el rey quería matarlo. Él podía matarlo, pero no, dijo no, yo no tocaré al ungido de Jehová. Entonces Dios le enseñó a ser ¿qué? Humilde y no altivo. ¿Cómo tenemos que ser? Humildes y no altivos. ¿Y cómo terminó David? Como rey de toda la nación de Israel. ¿Quién terminó de rey? El campesino, el que cuidaba las ovejas, el que nadie daba un peso por él, el que no tuvo estudio, el que no trabajaba con el rey, el que para el mundo no valía un peso, para Dios lo valía todo. Si tú te conviertes en un buscador de Dios, no tienes que correr detrás de la bendición te perseguirá. Sí, te perseguirá. Y algo que te quiero decir, cuando seas bendecido no te olvides de Dios. David fue bendecido como rey y cuando fue rey construyó un arca. Llevó el arca del pacto. Y escúcheme bien, durante 40 años debajo de esa arca y afuera había gente cantándole a Dios 24 horas al día durante 40 años sin parar. ¿Quién hizo eso? David, el dulce cantor de Israel. Fue nombrado rey, no se olvidó de Dios. Seguía apasionado. Y aquí estaba su palacio. Y al frente estaba el arca del testimonio. Donde nunca paraba la adoración a Dios. Era un apasionado por Dios. Adoraba como rey. Aprendió a adorar a Dios 24 horas. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Sí ves que es fácil llegar lejos?
¿Amén o no amén? ¿A ustedes que ven, si ves que es fácil llegar lejos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Solo ámalo, solo adóralo, solo obedécele, solo búscalo, solo que Él sea lo más importante para ti. No es que es más importante el negocio, porque es que se ve para la venta. No es que es más importante ni mi familia. No es que es más importante mi patrón, no. Dios tiene que ser el primero, el segundo, el tercero y el de siempre. Y si Él es el primero en tu vida, tú serás el primero en su vida. Dios te bendecirá. Esa lección nos enseñó Dios a través de David. Quiero decirte algo. Dios está cansado de estar en el segundo lugar en tu vida. Amén, ¿cómo me escuchan? Dígalo amén. Está cansado de ser el segundo en tu vida. Ya no es el primero en tu vida, es el segundo. Hay otras prioridades para ti. Dios está cansado. Dios quiere que tú permitas que el Espíritu Santo quebrante tu corazón. Amén o no amén. Dios quiere que tu corazón sea quebrantado por el Espíritu Santo. Déjame decirte algo. Es tiempo que lleves una vida santa. Es tiempo que lleves ¿qué? Una vida santa. Es tiempo que dejes de mirar lo que te acostumbras a mirar. Es tiempo que dejes de leer lo que te acostumbras a leer. Es tiempo que Jesús sea el primero en tu vida. No el segundo. Dile a tu vecino que Jesús no sea el segundo. No le oí. Dile que Jesús no sea el segundo en tu vida. ¿Amén o no amén? Él no puede ser el segundo, tiene que ser el primero, tiene que ser lo más importante, tiene que ser causa de adoración, tiene que ser causa de que le des gracia, tiene que ser causa que le digas te bendigo. No es que vas a estar como con un rosario, ay María, no, es hablando con Él en tu mente y en tu corazón. No es arrodillado en el templo o en la casa, no donde estés, en el trabajo, donde camines, habla con Él, dile Jesús, gracias, gracias por mi trabajo, gracias por ayudarme. Oh Señor, voy aquí en la calle, gracias por cuidarme, gracias por estar conmigo. Oh Jesús, gracias porque voy a ir a comprar y tú me vas a guiar donde me van a dar buen precio y buen producto. Oh, siempre hablando con Él. Él tiene que ser el primero. Yo diría que tienes que tener hambre de Dios. ¿Qué tienes que tener? Hambre. Le hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando usted lleva un mundo de comida por allá donde está la gente que no ha comido en 1 o 2 días y abre el buffet, abre para repartirles comida? ¿Qué pasa con esos hambrientos? ¿Cómo llegan? Como moscas, a devorar, se lo da, acaban con todo. Tú tienes que ser una persona que tenga mayor hambre de Dios. Amén o amén. ¿Sabes algo? ¿Sabe cuál es el plan de Satanás más espectacular que él tiene? El plan de Satanás ha sido mantenerte lleno de basura. ¿Mantenerte qué? ¿Para qué? Para que no estés hambriento por Dios. ¿Me entiende? Que estés lleno de qué?
de basura. ¿Para qué? Para que no estés hambriento de qué? De Dios. Y sabes algo, ¿sabe qué es lo más hermoso? Que le ha funcionado y le está funcionando. Le ha funcionado por siglos y le sigue funcionando ahora. El enemigo te ha acostumbrado a sobrevivir con una prosperidad miserable en el reino espiritual. Vives solo de las migajas. ¿De qué vives? De las migajas que caen de la presencia de Dios, cuando Dios te tiene un pan gigante preparado en el horno de los cielos. Pero tú vives solo de qué? De migajas. Porque no le buscas, porque no le adoras, porque no le obedeces, porque Él no es el primero. En Mateo Jesús dijo, el reino de los cielos sufre ¿qué? Sufre violencia. ¿Y qué más? Y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre ¿qué? ¿Y solo qué? Y solo los violentos lo arrebatan. Déjeme decirle algo. Había una mujer con un flujo de sangre, de 12 años de flujo de sangre. En esa época no se podían acercar a la ciudad. No podían, eran inmundas. 12 años. Toda la plata, había vendido todas sus propiedades con los médicos y nunca había pasado nada. Y ella dijo, ahí va Jesús. 12 años, me imagino que era un palillo, sin fuerzas. Y dijo, voy a meterme entre la multitud. Yo creo que las amigas le decían, ¿cómo? No puedes, no tienes fuerza. El reino de los cielos, ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos. Dijo, no, yo iré. Y se metió entre la multitud, esa flacuchenta que no podía caminar, que no tenía fuerza. Se fue entre la multitud y era en su mente, si solo tocó el borde de su manto, si solo tocó el borde de su manto, si solo tocó el borde de su manto, seré sana. Y lo tocó y fue sana, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Nadie más. Nadie más arrebata. Diga conmigo, eso se llama pasión. ¿Cómo se llama eso? Pasión. Ahora yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Eres apasionado por Dios? No, no me digas sí, porque yo sé que no. ¿Sabe que hay una desventaja? Cuando Dios le da a uno discernimiento y sabe quién es apasionado y quién no. De los apasionados de Dios quizá hay unos, quizá, o dos. Porque la pasión se nota, la pasión se siente. O si no, pregúntele a una mujer cuando un hombre está apasionado por ella, ¿cómo es de cansón? ¿Sí o no? Pregúntele a una mujer un hombre que le ponga los ojos encima, ¿cuántas veces en el día la llama? 100 veces. ¿Cómo estás? Y a la nochecita, ya te recojo. ¿A dónde vamos? Un apasionado se enloquece. ¿Eres así con Dios? No. El día del culto te prepara, está desde el viernes. Uy, mañana es culto. Tengo que llegar temprano, porque lo primero que tengo que darle a Dios es ¿qué? La alabanza. Y llegas temprano el día del culto, porque es que yo amo a Dios. No, no hay pasión por Dios. ¿Quieres lograr grandes hazañas?
¿Quieres que Dios te lleve lejos? Hoy está la enseñanza. Sé un apasionado por Dios. Y Él te lo regalará. No necesitas buscarlo. ¿Quieres llegar muy lejos? Sé apasionado por Dios. Y Él te colocará las personas correctas, el lugar correcto, el día correcto. Te llevará donde tenga que llevarte. Él lo hará. No tendrás que buscarlo. No tendrás que buscar la bendición. No tendrás. No tendrás. Obedécelo, ámalo y apasionate por Él. Eso es lo más sencillo. Hay una enseñanza en la Biblia, no quiero buscarla para que no nos demoremos, que dice que Jesús llegó a otro pueblo por allá de una mujer cananea. Cananea es que no conoce de Dios, no conoce Biblia, no conoce nada. Y cuando llegó Jesús allá, la mujer corrió detrás de Jesús. Dijo: Jesús, Jesús, por favor, sana a mi hija que está endemoniada. Cuando le dijo: sana a mi hija que está endemoniada, Jesús hizo esto. La miró y siguió. ¿No le paró qué? No le prestó atención. Y ella siguió detrás. Jesús, Jesús, ayuda a mi hijo que está endemoniada. Y fue donde los apóstoles, apóstoles, dígale a Jesús que mi hija está endemoniada. Y los apóstoles fueron de eso y le dijeron: échala, porque molesta. Y ella volvió donde Jesús, le dijo: Jesús, por favor, ayúdame. Ayúdame que mi hija está endemoniada. Y Jesús la humilló. ¡Oh! ¡Qué blasfemia la de ese pastor! No, está escrito ahí en Mateo. Jesús la humilló y le dijo: mujer, no es permitido echarle el pan de los hijos a los perrillos. Le dijo: perra. ¡Wow! Y ella, en vez de enojarse como hacen algunos o hacemos algunos de nosotros, le dijo: Señor, Señor, hasta los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ay, 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 ay. Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, ve, tu hija ya fue sana. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Con eso quiero terminar. Tienes que ser más agresivo para amar a Dios. Tienes que ser más agresivo para adorar a Dios. Tienes que ser más apasionado para que Él sea primero en tu vida. Serás un verdadero buscador de Dios si de verdad tienes hambre. Diga conmigo: hambre. Hambre de su presencia. Y cuando tú tengas hambre de su presencia, todo te vendrá por añadidura. No sé si me escuchaste. Todo te vendrá por añadidura. Pero tienes que tener ¿qué? Hambre. Hambre. Uno tiene que predicar lo que vive. Me da pena cuando digo, pero es testimonio. Siempre mientras fui oveja, mientras conocí a Dios en un enero de 1995, hasta el año 2000 que empecé a predicar, nunca falté a la iglesia. Y no es el cuento de que falté, ya me lo han escuchado, pero tengo que repetírselo a ver si lo entienden. La iglesia donde yo iba abría a las 10. Entonces yo madrugaba, yo vivía en el oeste, madrugaba, iba a Morife, que habría un culto a las 7 y a las 6:30 estaba, era el primero. El primero. Y estaba en el culto de 7 a 9.
Y a las 9 que terminaba el culto, salía volando a la casa a recoger a mi esposa y a mis hijos. Íbamos a la iglesia donde nos congregábamos. De 10 a 12, apasionado. Tenía el almacén en las canchas panamericanas de ropa. Y el culto era a las 3. ¿Y qué cree que hacía yo a las 3? Cerraba el almacén para ir al culto. ¿Me entiendes? Y yo vendía mucho, mucho, mucho. No 10,000, ni 100,000, ni 200,000 diarios, mucho. Y yo cerraba el miércoles a las 3 porque tenía que ir al culto a adorar al Señor Jehová de los ejércitos. Y cuando terminaba el culto a las 5 salía corriendo a abrir y ahí me estaban esperando para comprar. Pasión. ¿Qué tenemos que tener por Dios? Pasión. ¿Por qué quizá no hemos crecido tanto? Porque yo exijo eso, que seas un santo y que seas un apasionado. ¿Sabes por qué muchos no tienen muy buena intimidad con Dios? ¿Sabes por qué muchos no van al lugar secreto a buscar a Dios? Porque buscar intimidad con Dios tiene un problema. ¿Cuál, pastor? Requiere pureza. ¿Qué requiere? Pureza. Pureza de labios, pureza de ojos. Pureza. Y si tú me dices, ¿cómo tengo una relación íntima con Dios? Yo te digo, ve al lugar secreto. Y si usted me dice, ¿cuál es el lugar secreto? En su casa. En la madrugada o a medianoche, así sea en el inodoro, no importa el sitio, donde nadie lo moleste, vaya y arrodíllese y dígale, Señor, Señor Jesús, Víctor reportándose. Aquí estoy para decirte que te amo. Aquí estoy para decirte gracias por darme vida, salud y darme lo que necesito, el sustento. Pasión. No debía haberle puesto el título un buscador de Dios, sino más bien un apasionado por Dios, un loco por Dios. ¿Cuántos quieren llegar muy lejos? Es fácil. Es fácil, créale a Dios. Obedézcale y búsquelo, es fácil. Estaba esta semana orando, decía yo, mis 3 primeros hijos, los mayores, los crió Dios, por decirlo de alguna manera. El dinero lo dio Dios, porque había plata en abundancia, había de sobra. Iban donde querían, viajaban donde querían, comían lo que querían, lo que les antojaba, había de sobra. Y el último, Jaco. El último. Fue creado al estilo de Dios. Los primeros con la abundancia de Dios, pero manejada en el mundo. Pero él al estilo de Dios. Casi no puede terminar el colegio. Casi no puede, no había para pagar, no había para comer. Y él fiel desde niño, desde los 12, era el que tocaba el piano en la iglesia. 13, 14, 16 años, las hermanas y todo el mundo me decía, póngalo a trabajar. Yo decía, no, Dios tiene un plan con él es diferente. Y no lo cogió Dios. Desde los 18 años lo empezó a llevar a los congresos a Bogotá, lo empezó a meter a hacer traducciones, y a los 23 años lo llevó a África, y a Alemania, y a Israel, y a Nueva York, y a Miami, y a República Dominicana, y a Paraguay. Es imposible. ¿Con qué plata se puede sustentar eso? Es imposible. Pero todo porque él es ¿qué?
fiel, obediente y adorador. ¿Usted quiere llegar lejos? Adórelo y sea fiel. Es fácil. Dígale a su vecino, es fácil. Yo quiero que en su corazón le cambie el título a esta prédica y le ponga el título pasión. Amén. Que usted sea de hoy en adelante un qué? Un apasionado por Dios. Y yo déjeme decirle, vale la pena. Amén. Con lo que se de pie vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, predicar cuando tú das la palabra es fácil. Predicar cuando tú hablas es fácil. Predicar cuando tú tocas nuestros corazones es fácil. Predicar cuando tú tocas las mentes es fácil, Señor. Padre, yo bendigo a todas estas ovejas y los que están conectados y los que se van a conectar, Señor. Gracias, papito lindo. Que nos convirtamos en eso, en apasionados por ti, en hambrientos por ti. David no esperaba nada, y para comenzar le diste la hija del rey por esposa, y luego de ñapa lo pusiste por rey de las 12 tribus. Señor, y de ñapa pusiste a Jesús, hijo de David. Tremendo, Señor. Solo porque él era un qué, un loco apasionado por ti, Señor. Yo te pido que hoy todos los que veamos esta palabra, esta prédica, este congreso, Señor, nos convirtamos en locos apasionados por ti, sin esperar nada, pero sabiendo que la recompensa viene de tus manos, Señor. La recompensa viene de tus manos, que tú eres el que peleas por nosotros. Como dicen los salmos de David, que tú te encargas de nuestros enemigos, que tú colocas mesa delante de nuestros enemigos y que siempre seremos vencedores, Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Bendigo a todos los que están conectados, Señor, allá en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Zipaquirá, en todo Colombia, Señor, y en todas las partes del mundo. Los bendigo, Señor. Y que sepan todos los que nos están viendo que en esta iglesia oramos por ustedes, por cada uno de los que conocemos y los que no conocemos. Y les digo hoy que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios alce su rostro sobre ustedes, que Dios tenga de ustedes misericordias, que Dios ponga en ustedes paz y que toda trampa del enemigo se cae por causa de la sangre de Cristo, se cae en el nombre de Jesús. Y que la bendición del Dios Todopoderoso los persiga y los alcance. Y nos vemos la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.